Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos todos? ¿Estamos todas? ¿Se escucha bien? Bueno, listo, perfecto. Bueno, parece que todos los martes de teórico se vienen tormentas, ¿no? Así que esperemos que no haya interrupciones de internet o de luz. Y si no, bueno, haremos lo posible. Estamos adeudando cargar las últimas clases teóricas más los PowerPoint. Me comprometo a más tardar a la mañana hacerlo. Este, eh, Así que, bueno, tengan paciencia con eso. Mañana hay clase normal. Y el sábado con la comisión número 1 tenemos clase normal. Tenemos algunos recuperatorios que los vamos a tomar en simultáneo con la clase. Así que, este, nada, todo normal por el momento, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la clase desarrollando la unidad número 9. Aguanten un segundo que voy a compartir la pantalla. Compartir, compartir. Ahí está. Ahora vamos por acá. Bien. Bueno, ahí creo que estamos, ¿no? Sí, mañana vamos a subir todas las clases. Vamos a subir todas las clases. Perdón, estoy olvidando un paso. Porque hoy tenemos un... A ver, un segundo, por favor. Tenemos un pequeño inconveniente técnico que lo estamos tratando de solucionar. Voy a poner a grabar la Recording in clase. progress. Ahí está. Ahora sí, volvemos. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Con la unidad número 9, el objeto de la relación jurídica. Entiendo que ahí están visualizando el PowerPoint, ¿correcto? Me confirman y comenzamos, por favor. Eh, sí, eso lo hablan con la doctora Marcó, que ella es la de la clase. Ustedes me están hablando de la comisión número 3, ¿no es cierto? Ahí me están preguntando sobre la posibilidad de ir a asistir. Eso mañana lo hablan con la doctora Marcó a ver qué posibilidades hay, ¿sí? Bueno, el tema de los Power, acabo de avisar que mañana a la mañana ya voy a estar subiendo los videos y los PowerPoint adeudados, así que tengan paciencia con eso. Bueno, hoy arrancamos con el segundo elemento de las relaciones jurídicas, ¿sí? Hemos concluido ya con el desarrollo de la persona humana y de la persona jurídica, ¿no? Estos dos sujetos de derecho este, que tiene como reconocido por parte del ordenamiento jurídico. Ese primer elemento de la relación jurídica que es el sujeto. Ahora vamos a pasar en esta única unidad, porque ya en la siguiente, en la unidad número 10, empezamos a abordar el tercer elemento que es la causa.
Pero en este segundo elemento vamos a hablar del objeto de la relación jurídica. Eh, si ustedes ven en el Código Civil y Comercial, eh, si se llega a escuchar de fondo una lluvia fuerte es porque está lloviendo fuerte, ¿no? Me avisan si no se escucha bien el audio y vemos de corregirlo. Este, si ustedes abren el Código Civil y Comercial, van a encontrar que tiene ese título preliminar, donde hay algunas normas fundamentales aplicables a todo el ámbito del derecho privado. Y luego tenemos el libro primero, ¿no? Que es el que comprende fundamentalmente nuestra materia, porque es la parte general del derecho civil y comercial, que está subdividido en títulos, ¿bien? Y si ustedes ven el título primero y el título segundo, es persona humana y persona jurídica, ¿sí? Es decir, en esos dos títulos primeros está desarrollado lo que es el primer elemento de la relación jurídica, que es el sujeto. ¿Ven? En esos articulados que hay alrededor del título primero y del título segundo. Mientras que en el título tercero de ese libro primero van a encontrar eh, la idea de bienes, el concepto de bienes, que es básicamente, lo vamos a ver ahora, lo que comprende el objeto de la relación jurídica, con algunas salvedades, con algunas observaciones que se las voy a mencionar ahora, porque tenemos alguna remisión a lo que es el título preliminar. Pero básicamente en el título 1, en el título 2 tenemos el desarrollo del sujeto como elemento de la relación jurídica. En el título 3, cuando habla de bienes, fundamentalmente lo que tiene que ver con el objeto de la relación jurídica. Y ya en el título cuarto pasamos a la causa, pero no nos adelantemos. Esto simplemente se lo menciono para que vayamos mirando el código, abriéndolo, entendiéndolo, ¿no? Entendiendo su metodología y que tiene cierta coherencia con también el desarrollo de nuestra materia. Eh, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de objeto de la relación jurídica? Yo voy a mencionar aquí algunas definiciones y después voy a darles lo que es una opinión o una mirada personal que tengo yo sobre el tratamiento que en general le dan los manuales de derecho civil o los manuales de derecho privado sobre el tema, que a la luz de lo que tentativamente realiza el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del año 2015, por ahí esas miradas suelen quedarse como bastante reducidas en la idea del objeto de la relación jurídica. Ya voy a explicar esto por qué. Pero empecemos con algunas definiciones que son, bueno, bastante abstractas, pero a medida que vayamos desarrollando en las próximas imágenes vamos a tratar de ir llevándolo un poquito más a lo concreto y a lo explicativo, ¿no? Acá tenemos una clásica definición de un jurista llamado Santos Cifuentes, que dice que el objeto de la relación jurídica es la entidad material o inmaterial sobre la cual recae el interés implicado en la relación jurídica. ¿Mm? Es la entidad material, ¿no? Por ejemplo, una cosa, ¿no? Un inmueble, un automotor, o es la entidad inmaterial, ¿no? Como puede ser alguna cuestión relativa con derechos subjetivos, ¿sí? Sobre la cual recae el interés implicado en la relación jurídica. Cuando hablamos, ya vamos a ver, de entidad inmaterial, vamos a hablar de bienes y después vamos a entrar a analizar qué se entiende por bienes, y acá es donde se produce
una de las mayores, por ahí, desajustes o controversias en el ámbito, bueno, de la doctrina acerca de lo que se entiende por bien, pero básicamente esta es la definición que da Santos Cifuentes, y cuando hablamos de entidad material o inmaterial sobre la cual recae el interés, eh, hablamos de bienes en general sobre los cuales se ejercen o pueden ejercerse las facultades que conforman el contenido de la relación jurídica, ¿no? Es decir, sobre qué intereses recaen, ¿no? Y cuando nosotros vemos, y cuando nosotros hemos visto por ahí las distintas relaciones jurídicas que pueden presentarse, ¿no? Es decir, relaciones jurídicas que recaen sobre derechos reales, relaciones jurídicas que recaen sobre derechos personales, ¿no? U obligacionales, relaciones jurídicas que recaen sobre derechos intelectuales, relaciones jurídicas que recaen sobre derechos personalísimos, vemos que puede haber una gran variedad de objeto, ¿no? De las relaciones jurídicas. Es decir, no es lo mismo una relación jurídica que viene definida, por ejemplo, en el campo del derecho real, ¿no? Con un clásico derecho real como el derecho de dominio que recae sobre un objeto, sobre una cosa, sobre un objeto material, ¿ah? Sobre un automotor, por ejemplo. No es lo mismo ese tipo de relación jurídica que la que se entabla, ¿no? Por ejemplo, entre una persona que va en busca de determinar su identidad, ¿no? Los derechos que vienen definidos a partir de las relaciones de parentesco y de la filiación, y en donde una persona busca, ¿no? Definir y determinar su identidad. Es decir, estamos hablando de objetos distintos, claramente, ¿no? Entonces, si vemos de manera general, de manera panorámica, esa multiplicidad, esa variedad que puede haber en el campo de las relaciones jurídicas, podemos sintetizar que los objetos de las relaciones jurídicas pueden recaer sobre cosas. Ya vamos a precisar un poco más todo esto, pero vamos a plantear acá una mirada general sobre cosas, sobre bienes o sobre objetos inmateriales, bien, como por ejemplo la cuestión de la identidad de una persona. Después vamos a ver si eso es un bien o no, porque acá es donde está por ahí el desajuste en el ámbito de la doctrina, o sobre conductas humanas, ¿no? Porque esto es algo característico en el ámbito de los derechos personales, porque en el ámbito de los derechos personales, que ya les dije yo, que no debe confundirse bajo ningún punto de vista con los derechos personalísimos, los derechos personales, o también llamados derechos creditorios o derechos obligacionales, ¿no? El derecho de las obligaciones, es la relación jurídica que se da entre un acreedor y un deudor, en donde el objeto es la conducta, ¿m? Es una conducta, es una prestación de dar, de hacer o de no hacer que tiene el deudor para con el acreedor. ¿M? El acreedor puede exigir del deudor una conducta de dar una cosa, una suma de dinero, de hacer, ¿no? De realizar una obra, por ejemplo, o de no hacer, no difundir determinados secretos industriales, por ejemplo. Entonces, este es el gran panorama sobre el cual pueden recaer, ¿no? El objeto de las relaciones jurídicas. Cosas, bienes, conductas humanas. En realidad vamos a ver que las cosas están es una especie que está dentro del género bien, ¿sí? Pero no nos adelantemos, ya lo vamos a plantear a esto. Entonces, podemos hablar de distintas clases de objetos de las relaciones jurídicas, ¿no? Cuando miramos las relaciones jurídicas desde el punto de los derechos subjetivos, ¿no? De esas facultades o prerrogativas que tiene una persona dentro de la relación jurídica,
vemos claramente que estos derechos subjetivos, los intereses, ¿no? de las personas dentro de lo que es ese derecho subjetivo, esa facultad, el interés sobre el cual recae esa prerrogativa, puede ser de distinta naturaleza, como acabo de decir, ¿no? Entonces el objeto variará según la clase de relación y el del derecho subjetivo de que se trate. ¿Mm? Esto es lo que he mencionado recién. No es lo mismo un derecho personal que un derecho real o un derecho personalísimo. ¿Bien? Eh, entonces, bueno, hay que ver concretamente de qué estamos hablando: derechos personalísimos, derechos derivados de las relaciones familiares, derechos reales, derechos personales o obligacionales, derechos intelectuales, y en cada uno de estas variaciones de las relaciones jurídicas, el objeto irá también variando, ¿no? Acá tienen como una bajada de línea en el sentido de, de definiciones más concretas de cómo se puede concretar, cómo se puede mirar de manera particular el objeto de cada una de las relaciones jurídicas, ¿no? Donde podemos ver que dentro de los derechos personalísimos, esa relación jurídica tiene por objeto diversas manifestaciones que integran la personalidad de la persona humana, ¿no? El honor, la libertad, la imagen. A esto alude esa entidad. ¿Se acuerdan la definición de Santos y Fuentes, ¿no? El objeto es la entidad material o inmaterial. Bueno, claramente cuando hablamos del honor, de la libertad, de la imagen, de la identidad, son entidades inmateriales, no son materiales, son entidades inmateriales, son objetos inmateriales. ¿Mm? En el caso de las relaciones de familia, básicamente el objeto también, como un símil de los derechos personales, son conductas humanas también que se exigen, ¿no? O que se esperan del padre para con los hijos, ¿no? Esos deberes derivados de las relaciones parentales, ¿no? De la responsabilidad parental. En el campo de los derechos reales, claramente el objeto es una cosa. ¿Mm? Hay una relación directa sobre un objeto, sobre una cosa determinada. ¿Mm? Y esa cosa es un objeto material susceptible de valor económico. Cuando hablamos de derechos personales y de derechos personales, perdón, reales, personales e intelectuales, ya estamos en el campo de los derechos patrimoniales, en donde el bien y el objeto sobre el cual recaen estos derechos es claramente de valoración económica. ¿Bien? El derecho real de dominio recae sobre un objeto, que puede ser sobre una cosa, que puede ser mueble o puede ser inmueble. ¿Mm? El derecho real de dominio del automotor, el derecho real de dominio del inmueble, cito en calle tanto, ¿bien? El derecho de hipoteca recae sobre un inmueble determinado, el derecho real de prenda recae sobre un objeto material, una cosa determinada, ¿bien? En el caso de los derechos personales, como he dicho, ahí tiene por objeto no directamente una cosa, sino una conducta del deudor, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Es la llamada prestación de dar, de hacer o de no hacer, que ustedes van a ver en Derecho Privado 2, Derecho de las Obligaciones. Y en el campo de los derechos intelectuales, el objeto es una obra o científica, o literaria, o artística, ¿no? O la expresión de ideas o procedimientos técnicos determinados, que son los que se registran y que se plasman a través de lo que se conoce como los derechos intelectuales. ¿Qué comprende entonces el objeto de las relaciones jurídicas? Concretamente, eh, cuando uno ve en las enumeraciones que suele hacer la doctrina, por ejemplo, en el manual de Rivera Crovi, él habla de cosas, bienes y conductas humanas. ¿Mm? Cosas, bienes y conductas humanas. Eh, y acá es necesario que hagamos algunas precisiones. ¿Precisiones en qué sentido?
en el sentido de que eh, tradicionalmente, esto viene sobre todo del siglo XIX, se consideró en particular al Código Civil y al Código Comercial como una especie de reglamentación, ¿no? De reglamentación del derecho de propiedad, ¿no? La reglamentación del derecho de propiedad. Es como que se posó una mirada reduccionista, ¿no? Una mirada patrimonialista, ¿no? Reduccionista en el sentido de que reduce las distintas dimensiones que puede tener un fenómeno, en este caso el fenómeno jurídico del derecho privado, a una mirada patrimonialista. Entonces, históricamente se habló de que el objeto de las relaciones jurídicas en el campo del derecho privado eran los bienes, entendido como los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valoración económica, ¿no? Había como una especie eh, de conexión directa entre la idea del bien, ¿no? Una mirada patrimonialista, una mirada economicista de la palabra bien, del término bien, en el sentido de objetos susceptibles, ya sean materiales o inmateriales. Materiales una cosa, inmateriales un derecho determinado, pero en ambos casos susceptibles de valoración económica. Eh, esta mirada, esta mirada eh, ya vamos a ver ahora en el desarrollo del Código Civil y Comercial, aparece eh, ampliada dentro de lo que es la regulación del Código Civil y Comercial. Y hay una tendencia que por supuesto tiene resistencia de parte de cierta doctrina a entenderla, a sacar la palabra bien, el concepto de bien, como algo, como algo que no tiene exclusivamente un valor económico, que puede tener otro tipo de valor, ¿no? Es decir, la idea, por ejemplo, del cuerpo humano como un bien que no puede tener un valor económico, sino un valor afectivo, un valor terapéutico, un valor humanitario, como lo va a decir el Código Civil y Comercial. Es decir, resistencia a utilizar la palabra de bien, el concepto de bien, por parte, digo, de la doctrina. Por eso ustedes a veces se van a encontrar con con esta resistencia dentro de algunos autores y la idea del objeto de las relaciones jurídicas solamente como un bien en sentido de valoración económica, ¿no? Eh, pero entonces, cuando hablamos de bien, hablamos no solamente de objetos materiales e inmateriales susceptibles de valoración económica, sino también de bienes de naturaleza inmaterial y de carácter extrapatrimonial, como son los derechos personalísimos o como son determinados bienes colectivos, como el medio ambiente, que no tienen una naturaleza, no son susceptibles de valoración económica, ¿sí? El río Sibi Sibi es un bien colectivo, es un bien de la comunidad jujeña que no es susceptible de valoración económica. ¿Bien? Eh, y el tercer componente, entonces, digamos, en el primer lugar tenemos los bienes entendido de esta manera por ahí tradicional, ¿no? En un segundo sentido, en esta expansión que yo les digo de que no solamente son bienes patrimoniales, sino también de carácter extrapatrimonial. Y en tercer apartado, la conducta humana, ¿no? Esa prestación de dar, de hacer o de no hacer, como en los derechos personales, o los comportamientos que la ley exige a los padres titulares de la responsabilidad parental, como es en el caso de las relaciones de familia. ¿Bien? Eh, a ver, hago una pequeña pausa acá
¿Me están escuchando bien? Ahí veo que me están poniendo que no se escucha. Me esperan un segundo, voy a cerrar, un segundo, voy a cerrar la... Espérenme. Bueno, ahí volví, ahí volví. Voy a cerrar la ventana, no me di cuenta, se me estaba inundando la, la parte de atrás del CPU. Este, ¿Se me escucha bien? ¿Estamos ok? Perfecto. Está lloviendo torrencialmente, es impresionante cómo está lloviendo. A ver, bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa me escriben, si llega a haber algún corte o algo. Eh, ¿Dónde estaba? Bueno, estos vendrían a ser los tres componentes, digamos, del objeto de las relaciones jurídicas, ¿no? Con esta aclaración del tema de los bienes. ¿M? Porque si uno dice, y esto por ahí lo van a encontrar todavía en algunos manuales de derecho privado, eh, el objeto de las relaciones jurídicas son los bienes entendidos como los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valoración económica. Uno lo primero que se pregunta es, pero qué pasa en el campo de las relaciones jurídicas en donde hay derechos personalísimos? O sea, ¿qué ocurre en el campo de el derecho a la identidad? Donde una persona puede, este, por ejemplo, inclusive un derecho solamente informativo, ¿no? En el campo de la persona que ha sido adoptada de eh, conocer sus orígenes biológicos, ¿no? Tiene que ver con la identidad de una persona. O sea, ¿a dónde metemos ese bien? Si reducimos el concepto de bien solamente a lo patrimonial. ¿Se entiende? ¿Entienden esta idea, este concepto? Es decir, y esto viene del siglo XIX, es una mirada reduccionista del concepto, del objeto de las relaciones jurídicas, una mirada reduccionista del derecho privado, ¿no? Puramente patrimonialista, este, y que además, claro, como trajo un concepto del campo por ahí muy asociado a la economía, como el concepto de bien, ¿no? Hay una resistencia a ensanchar esa idea, a entender que hay bienes, ¿no? Que no son patrimoniales, ¿no? O sea, hay una resistencia a entender, por ejemplo, ciertas ideas extrapatrimoniales, como la identidad, ¿no? La libertad, eh, las obligaciones en el campo de las relaciones de familia que no son patrimoniales, como un concepto de bien. Y eso es lo que sucede cuando uno encuentra esas inconsistencias por ahí en algunos manuales. Eh, bueno, esto un poco ya se lo adelanté. El objeto de las relaciones jurídicas aparece regulado. Primero tenemos unos cuantos artículos, en los artículos 15 a 18 del Código Civil y Comercial, que lo vamos a ver ahora de manera un poco expeditiva, un poco rápida, y hay cuatro artículos del 15 al 18
Fíjense que ese capítulo cuarto del título preliminar se denomina derechos y bienes, ¿sí? Y dentro de ese capítulo está los derechos sobre el cuerpo humano, que a nadie se le puede ocurrir que el cuerpo humano es un bien susceptible de valoración económica, digamos, ¿no? Y luego, ya sí, con una mirada más patrimonialista, está dentro del libro primero, la parte general, el desarrollo de los bienes, en donde se habla básicamente de la clasificación de las cosas inmuebles, muebles, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles, ¿ah? Los bienes que están fuera del comercio, ¿bien? Ahí lo van a encontrar en ese título tercero del Código Civil y Comercial. El Código Viejo, el Código Civil de Vélez, eh, fíjese, esta mirada patrimonialista lo regulaba dentro a las cosas, ¿no? Las regulaba solamente dentro de los derechos reales, como si los derechos reales fueran los únicos derechos que tuvieran objeto, ¿no? Dentro de las relaciones jurídicas. Con lo cual, la mirada, el trabajo metodológico que tiene el actual código, ¿no? Esto de incorporar ciertos artículos clave dentro del título preliminar y luego un desarrollo un poco más pormenorizado del concepto de cosas dentro del libro primero, está bastante correcta. Bien. Bueno, acá hay una serie de artículos eh, que son esto que acabo de mencionar, del 15 al 18, que, bueno, digamos que no comienza muy bien, porque el artículo 15 comienza con esta mirada patrimonialista que yo les decía, ¿no? Esta mirada patrimonialista que dice, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme lo establece en este código. Podría haber puesto ya en este artículo la mirada más amplia sobre el ejercicio de los derechos individuales, que no recaen solamente sobre bienes de carácter patrimonial. ¿Mm? Pero ya en el artículo 17 lo va a ampliar. Y en el 16 ya relativiza, porque dice los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15. Esto es raro porque el artículo 15 tiene un solo párrafo. Eh, pero bueno, dice en el primer párrafo del artículo 15, pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. ¿Sí? Ahora, los bienes materiales se llaman cosas, es lo que acabo de decir. Bien es por ahí el concepto genérico, y cuando hablamos de objetos materiales susceptibles de valor económico, hablamos de cosas. ¿Sí? Entonces la cosa es una especie dentro del género bienes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y acá viene un apartado interesante que hay que tenerlo en cuenta, que es que las disposiciones referentes a las cosas, o sea, toda vez que encontremos dentro, y esto, digamos, es un artículo que se aplica a todo el campo del derecho, toda vez que encontremos alguna reglamentación, ¿no? Por ejemplo, sobre la responsabilidad derivada de las cosas riesgosas, que es un tipo de responsabilidad objetiva que ustedes los van a ver en derecho de daños, muy importante, ¿m? Que rige, por ejemplo, cuando yo manejo un auto. Este, Toda disposición jurídica que tengamos acerca de las cosas van a ser aplicables también a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. O sea, la energía, por ejemplo, la energía eléctrica, la energía que conducen los cables que son de propiedad de GESA, ¿no? Y que nos alimentan la luz, no son cosas. La energía no es una cosa, porque no es un ente material susceptible de valoración económica, es un ente inmaterial.
Sin embargo, le van a ser aplicables todas las disposiciones relativas sobre las cosas. ¿Bien? Con lo cual, por ejemplo, este tipo de responsabilidad objetiva que yo les decía, de que se sustenta en la llamada teoría del riesgo creado, de las cosas riesgosas, se le va a aplicar también a la energía. ¿Sí? Y EGESA va a ser responsable objetivamente de los daños causados si hay una descarga de energía eléctrica a una persona que transita por la vereda. ¿Bien? Es decir, hay una asimilación en el tratamiento jurídico a la energía a pesar de que la energía no sea una cosa. Y lo mismo en el campo del derecho penal. Los delitos de hurto, de robo, en donde se habla de apropiación de una cosa ajena, se le va a aplicar también a la energía. Entonces, si yo choreo internet, que es una forma de energía, ¿no es cierto? O si me cuelgo del cable de la luz, bueno, estoy también incurriendo en el delito, aunque se hablen de cosas. ¿Está? Pero dentro de este mismo capítulo, que fíjense, el capítulo tiene 4 artículos y el título del capítulo es Derechos y Bienes. Derechos y Bienes. Dentro de ese capítulo relativo sobre los derechos y los bienes, se habla de los derechos sobre el cuerpo humano, que nosotros hemos visto las reglas especiales que tiene el artículo 56 y siguiente, dentro de los derechos personalísimos, y acá, dentro del título preliminar, se encarga de decir que los derechos sobre el cuerpo humano, sus partes, no tienen un valor comercial, ¿sí? Es decir, no tienen un valor económico, están fuera del comercio, están fuera del comercio. Esto es una mirada filosófica, si se quiere, claramente contundente, porque además hay que decir, hay otras corrientes filosóficas que nos están pegando muy de cerca, sobre todo acá en la Argentina, en donde se trata de darle valor económico al cuerpo humano y de pronto yo puedo salir a vender órganos, ¿no? Pero no, nuestro ordenamiento jurídico positivo se enmarca en otra corriente filosófica más humanista, que tiene una idea de donde no todo está dentro del mercado. ¿Se entiende? El cuerpo humano no tiene un valor comercial, no tiene un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según las leyes especiales, ¿no? Esto de las leyes especiales es claramente, como lo hemos mencionado en aquella oportunidad, la ley de trasplante de órganos que regula cómo se puede disponer del cuerpo humano a los fines de, ¿no? Dar un órgano a una persona, ya sea como actos entre vivos o para después de la muerte. Pero acá está la idea de un bien que no tiene valor económico, que no tiene valor comercial. Y después está también un tratamiento especial sobre el derecho de las comunidades indígenas, eh, que van a ser esto por una derivación también constitucional del artículo 75, inciso 17 de la Constitución, dentro de los distintos derechos que van a tener las comunidades indígenas, como el reconocimiento a la preexistencia social y cultural, a su identidad, a la educación bilingüe, etcétera. eh, está uno que tiene que ver con una forma particular de un bien, que es la propiedad y posesión comunitaria de sus tierras, ¿sí? Es un tipo especial de propiedad que
está reglamentado en la ley 23.302, que es una ley vieja, es una ley del año 80 y pico, es decir, inclusive anterior a la Constitución, a la reforma del 94, pero que ha sido muchas veces reformada y se le ha ido incorporando algunas cuestiones. Y dentro de esa reglamentación está la adjudicación comunitaria de tierras, que no tiene nada que ver con el derecho real de dominio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ese tipo de adjudicación comunitaria es, por ejemplo, inembargable, no se puede enajenar, no se puede disponer, no se puede vender, ¿sí? Y si resultara que una comunidad, la, la personería jurídica, por ejemplo, de una comunidad es desafectada, esas tierras vuelven al Estado nacional o al Estado provincial, según los casos, digamos, ¿no? Pero es un tipo especial de derecho, ¿no? O de objeto de las relaciones jurídicas que marca el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que después se ha quedado corto en la reglamentación, porque, por ejemplo, el anteproyecto originariamente preveía que se regule la propiedad comunitaria como un derecho real especial, distinto del derecho real de dominio, y cuando fue al proyecto del Poder Ejecutivo, eso se sacó y quedó ahí solamente con este artículo 18, y no está dentro de la enumeración taxativa que hacen de los derechos reales. Bien, pero tiene una ley especial que reglamenta, que es la 23.302, que reglamenta el tema de la adjudicación de las tierras comunitarias, de manera comunitaria. ¿Mm? Es una propiedad comunitaria, ¿no? No le pertenece a los individuos en forma particular, sino a la comunidad que tiene una personería jurídica. Eso no lo he mencionado cuando hemos hablado de persona jurídica, pero las comunidades indígenas que son reconocidas en función de determinado procedimiento especial que hay en la ley, se les reconoce su calidad de sujeto de derecho y son unas personas jurídicas más que, de hecho, no están enumeradas en el Código Civil, pero está esto en la Constitución Nacional y en la Ley 23.302. Bueno, para un segundo para ver si estamos bien, estamos bien. Ok. Eh, Voy a avanzar porque estamos medio lento. Esto que pongo acá es como una especie de síntesis que se puede hacer de una lectura integral del artículo 15 a 18, estos cuatro artículos que acabamos de ver, y todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Esto tómenlo como una especie de síntesis, ¿no? Que además de los bienes con valor económico e integración al patrimonio, ¿no? Recuerden el primer artículo, el artículo 15, que ya parte del ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes que tienen carácter patrimonial, los que integran el patrimonio de una persona, que lo vamos a ver en esta misma unidad, el tema del patrimonio. Además de esto, de lo patrimonial, que se conforma lo patrimonial no solo con las cosas, sino también con objetos inmateriales, es decir, con derechos que se tienen, es posible determinar la existencia tanto de bienes que pertenecen a las personas y tienen una utilidad, pero no valor económico, por ejemplo, los órganos, el material genético, es decir, esto que enuncia el artículo 17, ¿no? Que no tiene valor económico, pero sí tiene un valor afectivo, humanitario, social, y puede tener una disponibilidad relativa en función de las leyes que específicamente lo determinen, como también de bienes que pertenecen a las comunidades indígenas, reconocidas como tales, de acuerdo al procedimiento especial que tenemos en la ley,
o bienes que integran la categoría de bienes colectivos, ¿no? Que son fundamentalmente acá estamos hablando de los relacionados con el medio ambiente. ¿Mm? Las lagunas de Yala, o el Azul, la montaña esa que está frente a las lagunas de Yala, y desde cuyas cumbres podemos ver, dicen los que subieron, el Chañi, no pertenecen a nadie, son bienes colectivos, ¿sí? Son bienes colectivos, pertenecen a todos, y no tienen valoración económica, no pueden ser, no integran el patrimonio de nadie, ¿bien? Entonces, dentro de esto podemos hacer esta especie de esquematización. Tenemos derechos individuales de las personas sobre bienes que integran su patrimonio, tenemos derechos individuales de las personas sobre derechos personalísimos como el cuerpo humano, ¿m? La identidad y en general los derechos personalísimos o ciertos derechos extrapatrimoniales derivados de las relaciones de familia, en el punto B. En el punto C, los derechos de las comunidades indígenas sobre bienes comunitarios. Y en el punto D, los derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes colectivos. Bien. Esto es como una especie de desglose de este concepto general que tenemos de que el objeto de las relaciones jurídicas son cosas, bienes y conductas humanas. Bien, lo sistematizamos por ahí de esta manera. Bueno, cuando hablamos de cosas, decimos que son los objetos materiales susceptibles de valoración económica y que son una especie dentro del género conceptual llamado bienes. Es decir, dentro de los bienes, en donde yo puedo tener un derecho determinado, ¿no? Por ejemplo, firmé un contrato y en virtud de ese contrato me tienen que pagar $5.000. ¿Bien? Yo todavía no tengo la cosa, no lo tengo acá el dinero. No, lo que yo tengo es un derecho, es un objeto inmaterial en donde yo le puedo exigir esa conducta al deudor de que cumpla con el contrato y me pague, ¿sí?, esos $5.000. Pero no tengo al objeto, no tengo la cosa, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de cosas, hablamos del objeto ya material susceptible de valoración económica, y acá entramos en el mundo de las cosas, ¿sí? Y dentro del mundo de las cosas, en donde ya el Código Civil se mete en ese título, fíjense que el título tercero, dentro del libro primero, eh, vamos a encontrar, a ver, estas clasificaciones desde el artículo 225 al 234, que es un poco lo que vamos a ver rápidamente hoy, estas clasificaciones de las cosas, eh, avanzando dentro de la reglamentación, ¿no? A través de una idea quizás de esta visión patrimonialista del bien, ¿no? Vamos a encontrar todas estas clasificaciones que tenemos acá, que tienen alguna trascendencia práctica, ¿no? Alguna incidencia práctica, sobre todo cuando hablamos de inmuebles o muebles. Eh, Cuando hablamos de cosas, entonces, una de las primeras clasificaciones y una de las más relevantes es esta entre cosas inmuebles y muebles. Y vamos a ver que el criterio jurídico es
que las cosas son muebles o inmuebles según puedan o no transportarse de un lugar a otro, ya sea por fuerza propia o con la intervención del hombre. Bien, es decir, una vaca es un mueble porque se puede transportar de un lugar a otro, es un llamado semoviente, ¿no? Porque se mueve solo, tiene por fuerza propia, se puede movilizar, y para el derecho es una cosa, digamos, ¿no? Jurídicamente, técnicamente es una cosa, o con la intervención del hombre, digamos, ¿no? Cualquier cosa mueble. Eh, pero vamos a ver cómo el código define a los inmuebles, porque de ahí por descarte tenemos el resto de cosas muebles, ¿verdad? Dentro de los inmuebles tenemos dos categorías de inmuebles. Los inmuebles por su naturaleza y los inmuebles por accesión. Los inmuebles por su naturaleza son inmuebles por su naturaleza, el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica, ¿no? Como un árbol, por ejemplo, y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre, ¿m? Como los minerales, que en la medida en que estén ahí incorporados al suelo son inmuebles, forman un todo, hay una unidad, y eso es un inmueble. Luego está la idea de los inmuebles por accesión, que cuando hablamos de inmuebles por accesión hablamos de cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con un carácter perdurable. Forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Esto es lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 226. Es decir, toda la edificación, toda una construcción que se hizo, que está hecha de ladrillos, por ejemplo, o de chapas, es decir, de cosas muebles, ¿no? este, Pasan a ser inmuebles por accesión, ¿no? Porque han sido incorporados físicamente al suelo con un carácter perdurable. Todo lo que está adherido físicamente al inmueble es inmueble por accesión. Es decir, las, todas las puertas de madera del ropero que está empotrado, las ventanas que están de manera adherida, de manera inherente al inmueble, todo eso que en su origen eran cosas muebles, ¿no? O eran pedazos de hierro, de vidrio, de madera, que fueron a formar parte de ese inmueble, pasan a ser inmuebles por accesión y forman parte todo de una misma unidad, ¿no? Eh, bueno, esto ya lo vamos a ver cuando hablemos de las cosas registrables o no registrables. Digamos, por ahí una cuestión de relevancia práctica que tiene que ver con que todos los inmuebles por regla son cosas registrables, salvo las del dominio público, que esas no van a parar al registro, y que los muebles por general no son registrables, con algunas excepciones que ya la vamos a ver, ¿eh? Pero después hay otras diferencias que se dan en el campo, por ejemplo, de los derechos reales, es decir, cómo se adquiere un derecho real de dominio. Bueno, es diferente si se trata de un inmueble en donde tiene que concurrir el título con ciertas formalidades y el modo, la entrega de la cosa rodeado con ciertas formalidades, mientras que la adquisición de los derechos reales de las cosas muebles, ¿no? Se realizan a través de la simple tradición, ¿no? Yo te pago el dinero o me entregas el libro y ya adquirí el derecho real de dominio. Pero bueno, es una clasificación que hay que tenerla en cuenta
la de los inmuebles y de los inmuebles. Después viene otra clasificación que tiene cierta importancia, por supuesto, cuando este, se trata de ejercer determinados derechos, ¿no? Cuando se trata de fraccionar algún bien a los fines, por ejemplo, de dividir un condominio, ¿no? Tiene importancia esta clasificación llamada de cosas divisibles y cosas no divisibles. Las cosas divisibles son las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma, digamos, ¿no? Si yo quiero dividir un kilo de azúcar en dos partes, lo puedo hacer perfectamente, medio kilo para cada parte, porque al dividirla no destruyo la cosa. Ahora, si yo quiero dividir un ventilador, y va a estar jodido, digamos, ¿no? Es claramente una cosa no divisible porque si lo divido, lo rompo, la destruyo. Ahora, no solamente la cuestión de la indivisibilidad viene dada por la destrucción o por la cuestión material, sino también por su cuestión económica, ¿bien? Porque el código dice además que las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y y su aprovechamiento, ¿no? Esto es muy común en materia de inmuebles, donde cada dirección provincial de inmuebles tiene su reglamentación acerca de hasta qué punto se puede dividir materialmente un inmueble sin afectar, ¿no? Sin volver antieconómico su uso y su aprovechamiento, ¿no? Hay dimensiones de la superficie de los inmuebles mínimas, superficies mínimas, hasta donde la reglamentación permite el fraccionamiento. Y esto no tiene que ver con que sea imposible materialmente, porque sigue siendo posible seguir, yo puedo seguir subdividiendo hasta llegar a dos baldosas, pero se vuelve antieconómico ya. ¿Mm? ¿Quién va a vivir en dos baldosas? No se puede. Entonces, bueno, la divisibilidad de las cosas está conectada con criterios materiales y económicos, está condicionada a que no provoque deterioro en la cosa o que su división no provoque costos excesivos, ¿no? Bueno, y acá tienen algunos ejemplos de divisibilidad. El dinero no se refiere acá a que yo puedo partir por la mitad un billete de 10 pesos, ¿no? Sino que claramente lo puedo dividir en 5 pesos para cada parte, digamos. A eso se refiere con la divisibilidad del dinero, ¿no? Los líquidos, los granos, los inmuebles, etcétera. Bueno, eh, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, el tema del power, ya les dije, mañana a la mañana más tardar tienen todo lo que le estaba debiendo sobre las clases y el power. Voy a subir las clases que estén subidas en la carpeta compartida que nos comparten desde la universidad. A veces, bueno, a veces puede haber algún problema ahí o alguna que falte, pero yo voy a subir todas las que tenga disponible y voy a subir todos los PowerPoint que esté debiendo. Eh, Después está esta otra clasificación, cosas principales y accesorias. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas, mientras accesorias son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. El régimen jurídico, esta es la importancia, ¿no? De la diferenciación, digamos, que el régimen jurídico es el de la cosa principal
excepto disposición legal en contrario. Es decir, que ya vamos a ver algo, pero es la frase, esto es una máxima que viene del derecho romano, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bien, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La accesoriedad, como vemos en el artículo, se manifiesta de dos maneras. Una es física, ¿sí? Es decir, están adheridas físicamente a la principal, ¿no? Si el volante de un vehículo es accesorio del automotor, digamos. Este, forma con todo el automotor una unidad y a su vez todas las cositas accesorias que tenga están adheridas físicamente para dar forma a esa cosa principal llamada automotor. Luego hay otro tipo de accesoriedad que tiene que ver no con que esté adherida físicamente, sino con una especie de dependencia funcional, ¿no es cierto? Como el teclado o el mouse de una computadora que hacen al funcionamiento de la computadora con su unidad, digamos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué significa esto de que el régimen jurídico es el de la cosa principal? Y bueno, quien es propietario de la cosa principal lo es de la accesoria, que los derechos reales de garantía, en los derechos reales de garantía quedan comprendidos todos los accesorios físicamente unidos a la cosa, ¿no? Esto es, ¿cuáles son los derechos reales de garantía? Por ejemplo, el derecho real de prenda y el derecho real de hipoteca, ¿sí? Si yo tengo prendado un auto, el estéreo que está en el vehículo forma parte también del derecho real de garantía. Es un accesorio, es una cosa accesoria de la principal que es el vehículo. Entonces ese accesorio sigue la suerte del principal. Y si me ejecutan la prenda, si hay una ejecución prendaria y me secuestran el vehículo y va a parar al acreedor prendario, se me va a ir también el estéreo. ¿Mm? Porque el estéreo es un accesorio del principal. Lo mismo por ejemplo, en una ejecución hipotecaria donde se está hipotecando el inmueble. Bien, el jacuzzi o la pileta que le puse al inmueble es una mejora, va a seguir la suerte del principal. Y si acrecentó el valor del inmueble, bueno, lo acrecentó, pero cuando me ejecuten la hipoteca, va a quedar comprendida también la pileta, porque de hecho además eh, quedó comprendida la pileta porque pasó a ser ¿qué? ¿Qué pasó a ser la pileta? No si es un piletín, ¿no? Porque si un piletín no pierde su condición de mueble. No, claro, accesorio sí está claro, pero la pileta sigue siendo una cosa mueble, la pileta que está incorporada, ¿no es cierto?, al suelo, pasó a ser inmueble, inmueble por accesión. Ahora, si es un piletín, un pelo pincho, este, eh, no, porque no perdió su condición de cosa mueble. ¿Mm? Sigue siendo una cosa mueble que yo la puedo mover, desplazar de un lugar a otro. Entonces, el pelo pincho se va a salvar de la ejecución hipotecaria. Bien, eh, luego está son cosas consumibles y no consumibles. Las consumibles son aquellas cuya existencia termina con el primer uso, o sea, yo la uso y se consume. El dinero es una cosa consumible, eh, es una cosa consumible porque
deja de ser útil para quien no es que deja de ser útil, desapareció de las manos, digamos, yo fui, pagué y ya no tengo más los 10.000 pesos que tenía, lo tendrá otro, pero es consumible en el sentido de que terminó su existencia, al menos para mí, ¿bien? Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Esto no tiene que ver con el derecho del consumidor, ¿eh? Lo digo para que no se confundan, porque dentro del derecho del consumidor entran tanto cosas consumibles como no consumibles, si cosas que se usan. El tema es el uso, ya sea que sean cosas consumibles o no consumibles. No, no tiene que ver, esto no me confundan la clasificación de cosas consumibles y no consumibles con el derecho del consumidor. Es decir, yo como consumidor puedo, la relación jurídica que me rige la Ley Nacional de Defensa del Consumidor puede versar, ¿no es cierto?, sobre objetos que sean cosas o servicios inclusive, pero pueden ser cosas que sean consumibles o no consumibles, digamos, ¿no? Lo que va a definir el régimen del consumidor es si una persona está adquiriendo en el mercado algo para su destino final, para su uso familiar, individual o familiar. Eh, bueno, hay contratos que solo pueden tener por objeto cosas consumibles, como el mutuo, y otros solo cosas no consumibles, como el comodato. Eh, sí, a ver, hay una cosa acá que quizás primero tendría que hablar. Vamos a ver el tema de las cosas fungibles y no fungibles, y después voy a volver sobre este punto. Porque cuando uno va a ver la definición del contrato de mutuo, no habla de cosas consumibles, habla de cosas fungibles o no fungibles, como lo dice el tema del comodato. Pero en realidad eh, está bien la idea de que se tiene que tratar de cosas consumibles o no consumibles, porque el contrato de mutuo es un contrato de préstamo de consumo. Se llama así, es contrato de mutuo o préstamo de consumo. El más paradigmático es el préstamo de dinero, ¿no? El más ejemplificativo es el préstamo de dinero. ¿Mm? O sí, o el préstamo de alguna mercancía que es consumible, aunque sea fungible. Y el contrato de comodato es el préstamo de uso gratuito, que básicamente, como vos me tenés que devolver la misma especie, estamos hablando de cosas que no se consumen. Yo te presto el auto, mi auto usado, vos dentro de una semana me lo vas a vender. El auto no se consume, ¿sí? Con el uso en el sentido jurídico. No es como el azúcar o el dinero. Este, pero veamos esto y si no se entendió, volvemos sobre el punto. Porque hay otra clasificación acá que tiene que ver con las cosas fungibles y no fungibles, es la posibilidad de, de que cuando yo tenga una cosa o cuando yo deba una cosa y se pierde esa cosa o no cumplo esa cosa, si la puedo sustituir por algo exactamente igual, de la misma calidad y en igual cantidad. Si eso es posible, estamos hablando de cosas fungibles. Si eso no es posible, estamos hablando de cosas no fungibles. Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie, cuando habla de individuo no habla de una persona humana, sino que está hablando de los granos del trigo, por ejemplo, ¿no? El individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, ¿no? Los granos del azúcar son todos iguales y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad, ¿ah? 100 toneladas de X calidad de trigo. Son cosas fungibles. Si yo debo 100
Y lo de azúcar, bueno, es fungible. Yo puedo ir al mercado y encontrar 100 kilos de azúcar de la misma calidad. Por contraposición, son cosas no fungibles aquellas en las que un individuo de la especie no puede ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad, ¿no? Como que hay una especie de individualidad que no se consigue en el mercado. ¿Mm? Si yo compré el Guernica de Picasso, eso no es una cosa fungible. Si el Guernica de Picasso se quema, el deudor no me va a poder entregar el Guernica de Picasso. Me podrá indemnizar con dinero, pero no es posible, no es posible recurrir al mercado para encontrar otro Guernica de Pablo Picasso. ¿Sí? Entonces, esta distinción tiene importancia en el ámbito del derecho de las obligaciones, a los fines de la posibilidad de que la cosa pueda ser sustituida por otra e igualmente se cumple con la prestación de vida, ¿no? Porque también es un derecho del acreedor de decir, no, yo no quiero dinero, quiero exactamente lo mismo. Bueno, si la cosa no es fungible, bueno, no hay posibilidad. Se tendrá que resolver de otra manera, ¿sí? Este, pero bueno, volviendo a lo del mutuo, si ustedes se fijan, a ver, veamos el artículo 1525, si alguien lo puede poner en el chat. Fíjense que el 1525 dice, hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles y este se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie, ¿no? Eh, como dije, el típico contrato de mutuo es el préstamo de dinero. El típico contrato de mutuo es el préstamo de dinero. Eh, el contrato de mutuo es también llamado, esto lo van a ver en derecho contractual, ¿no? Ahora estamos ejemplificando nada más para ver el tema de las cosas consumibles y no consumibles, y fungible y no fungible. Pero el contrato de mutuo es también llamado préstamo de consumo, ¿m? Mientras que el comodato es el préstamo de uso gratuito, porque si es oneroso ya estamos ante una locación. Este, entonces, si es un préstamo de consumo, es porque yo te estoy dando una cosa consumible. Si no, vos no me vas a poder devolver la misma cosa. No me vas a devolver lo mismo billete marcado porque vos me estás pidiendo porque lo necesitas, lo vas a gastar. ¿Sí? Y como esa cosa es consumible, se consume, se destruye, digamos, deja de existir con el uso, ¿no? Vas a ir a pagar y el dinero va a desaparecer, vos me vas a devolver, ¿no? A su vez, como además de ser consumible, es fungible, la, la misma especie en la misma cantidad y de la misma calidad. ¿Eh? Vas a devolver 5.000. Si yo te presté $5.000, me va a devolver $5.000. Y así si te presté otro tipo de cosa consumible o fungible. Pero esto lo digo porque a pesar de que el artículo 1525 no habla de cosas consumibles, la razón de ser del contrato de mutuo es que es un préstamo de consumo. Yo te estoy dando además una cosa consumible que vos la vas a consumir y me vas a devolver, y como además es fungible, me vas a devolver otra de la misma especie, de la misma calidad y en la misma cantidad.
¿Se entiende? Ojalá fuera así, me dice. No, 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 no entendí. No sé si es una broma o será por el préstamo de $5.000. Por supuesto que no hay ninguna posibilidad. Ah, bueno, sí, claro, obviamente. Obviamente que el préstamo puede ser el contrato de mutuo puede ser, a diferencia del comodato, que es siempre gratuito, porque si es oneroso, estamos hablando de una locación, el contrato de mutuo puede ser oneroso, puede ser gratuito. Gratuito es si no te cobro intereses, ¿sí? Bueno, eso depende de quién te lo preste. Capaz que te lo prestó, no sé, tu cuñado y no te cobra intereses. Ya eso es harina de otro costal. Y la harina son cosas fungibles. Bueno, vamos a los frutos y productos, la última. Ah, no, me quedan los bienes fuera del comercio. Perdón, no, me faltan tres todavía. Frutos y productos, esta es una clasificación eh, muy sencilla. Los frutos eh, son, dice, los objetos que un bien produce de modo renovable sin que se altere o se disminuya su sustancia. O sea, la sustancia del bien. O sea, el bien produce algo, el bien produce, y eso que produce se llaman frutos y no productos porque no altera ni disminuye la sustancia del bien que está produciendo. No lo afecta, no lo afecta. Y esos frutos pueden ser naturales, industriales o civiles. ¿Sí? Los frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza, la leche de la vaca, las frutas del árbol, mientras que frutos industriales son, no hay que asociarlo acá con la idea de la industria, porque pues se puede dar en el campo de la agricultura, ¿no? Porque tiene que ver más bien con la industria del hombre, en el sentido de que el hombre mete mano ahí para que se produzcan esos frutos, ¿sí? Como un campo que produce maíz. Bueno, este, eh, esos frutos se llaman frutos industriales. Y finalmente, los frutos civiles son las rentas que la cosa produce, ¿no? Y hay una asimilación a las remuneraciones del trabajo, son frutos civiles. Esto es raro, ¿no? Porque es como si el trabajador o el ser humano fuera una cosa. La cosa produce, ¿qué produce? Remuneraciones. Bueno, es como esto sería como una especie de lapsus, de sincericidio del capitalismo, una cosa así, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo de los inmuebles. Los alquileres son frutos civiles, ¿no? Son rentas que la cosa inmueble produce. Luego tenemos los productos, que a diferencia de los frutos, no son renovables en el sentido que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia, ¿no? Es decir, tenemos un bien que está produciendo y que al producir, bueno, afecta su existencia, ¿no? Como la carne de la vaca, la madera de los árboles, los minerales, etcétera. Eh, Después dice que los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Esto tiene que ver con la idea de la accesión, de lo accesorio, que fíjense que en esta enumeración no están los frutos civiles, ¿no? En los frutos civiles, es decir, la idea de los alquileres sí es independiente de la idea del inmueble. En cambio, en los otros tipos de frutos, no.
¿Qué consecuencia trae aparejado esto? Que si yo vendo un inmueble, por ejemplo, y ese inmueble tiene frutos naturales o industriales que están, digamos, adheridos al inmueble, bueno, forman un todo con ese inmueble si no son separados. Ahora, si yo antes de venderlos separé los frutos, ya son una cosa distinta. Después hay otra clasificación entre bienes registrables y no registrables. Fíjese que acá hablamos ya de bienes y no de cosas, porque además de cosas registrables y no registrables, hay también derechos, objetos inmateriales, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con las marcas del comercio, de la industria, con los derechos intelectuales, las acciones de las sociedades anónimas, ¿no? Que no son cosas, son bienes, en el sentido de objetos inmateriales, que también se registran, ¿no? Es decir, hay bienes que se tienen que registrar y esa registración puede tener distintas finalidades, que ya la van a ver después. Puede tener una finalidad de publicidad, como es el caso de los registros inmobiliarios, publicidad y de oponibilidad frente a terceros, o puede tener una finalidad constitutiva, es decir, hasta tanto no se registre el bien, no nace el derecho real de dominio, que es lo que sucede con el automotor. El régimen del automotor es un régimen de inscripción constitutiva. Hasta que yo no voy e inscribo el vehículo, no tengo un derecho real de dominio sobre el mismo. Y a la inversa, si yo vendí el auto y no hice la transferencia de la inscripción en el registro, la inscripción de la transferencia en el registro del automotor, sigo teniendo el derecho real de dominio sobre ese vehículo. Y eso me va a traer aparejado responsabilidad civil si es que no llego a cumplir por lo menos con ese salvoconducto que tiene el régimen del automotor, que es llenar un formulario que se llama denuncia de venta, donde ahí sí me libera y me exime de responsabilidad, ¿no? Pero bueno, la regla general es que los bienes inmuebles son registrables, se tienen que matricular en el registro de la propiedad de inmuebles, salvo aquellos que pertenecen al dominio público, y por regla las cosas muebles no son registrables y hay excepciones. El tema del automotor es una de ellas. Bien, al final está mencionado ahí esto que yo les mencionaba, de que además de cosas hay bienes, objetos inmateriales que también son registrables. Bueno, bienes fuera del comercio, bienes fuera del comercio. Eh, a ver, bueno, la denuncia de venta es lo que acabo de decir, ¿no? La denuncia de venta es el único salvoconducto que tengo para eximirme de responsabilidad civil. Este, es el único, digamos. Es un trámite que se hace en el registro del automotor. Bueno, ¿qué pasa con esto, con los bienes fuera del comercio? Em, Hay bienes fuera del comercio, la regla general es que todas las cosas, todos los bienes están dentro del comercio, es decir, todos pueden ser objeto de transmisibilidad de los derechos, esto está en el 398 del Código Civil y Comercial, esta es la regla general. Ahora hay bienes que sí están fuera del comercio. ¿Esto qué significa que está fuera del comercio? Significa que no pueden ser enajenados, no pueden ser enajenados, no pueden ser vendidos, no pueden ser donados, ¿sí? Esta clasificación no depende de las características de las cosas, sino de disposiciones legales
y radica en la posibilidad o imposibilidad, como dije, de ser enajenados o de integrar un patrimonio, ¿no? En realidad puede ser que estén integrando un patrimonio, pero no pueden ser enajenados porque tienen alguna cláusula de prohibición de enajenación. ¿Por qué? ¿Qué cosas o qué bienes están fuera del comercio? Aquellos que su transmisión, es decir, no puedo transmitir, no se lo puedo transmitir a un tercero, ya sea porque hay una prohibición de la ley, ya sea porque hay una prohibición de la ley, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. Uno son los derechos inherentes a la persona, ¿sí? Yo no puedo enajenar mi identidad, no puedo enajenar mi libertad, no puedo enajenar, ¿sí?, los derechos que son inherentes a la persona, y tampoco se pueden enajenar los bienes del dominio público, ¿m? Que son los que están en el artículo 235 y que lo vamos a ver mañana en comisión. Este, y también puede estar prohibida su transmisión, es decir, puede estar fuera del comercio por actos jurídicos en cuanto este código permite tales prohibiciones. Esto tiene que ver con la cláusula de inenajenabilidad, ¿no? Es un trabalengua, pero significa básicamente que en un contrato que puede ser a título oneroso o a título gratuito, es decir, puede ser una compraventa o una cesión de derechos, o puede ser a título gratuito como en una donación, ¿no? O en un acto jurídico como en una disposición de última voluntad, puede haber esto que se llama cláusula de inenajenabilidad, donde vos le disponés, ¿no? Eh, al que recibe, al sucesor singular, a la otra parte contratante, le impones una prohibición de enajenar la cosa. Ahora, esta cláusula de inenajenabilidad, que ustedes la van a ver con mayor profundidad en derecho civil, en derecho privado 3 o de derecho de los contratos, tiene claramente limitaciones. No se puede poner una cláusula de decir, vos, yo te vendo la casa o te dono la casa y que está prohibido que vos la vendas de por vida. No. Esa cláusula está sometida a ciertas limitaciones que la marca el mismo artículo 1972, que son restricciones tanto en relación a las personas como en relación al tiempo que se puede llegar a imponer esta cláusula, ¿no? Mañana es el recuperatorio, sí, mañana es el recuperatorio, lo que dije al comienzo de la clase, pero igual tenemos clase porque en simultáneo vamos a dar la clase, digamos. Un sector va a estar rindiendo el recuperatorio, son muy pocos los que rinden. Y con el otro sector vamos a estar dando la clase. A ver, bueno, ahí terminamos no la unidad, terminamos esta parte de la unidad, seguiremos en comisión. Este, no, no se puede llevar cuando lleguemos al punto de la, ¿cómo se llama? Del trabajo final integrador, no, no, no se puede llevar, es como un examen oral. Este, no se puede llevar ni PowerPoint, ni cartulina, ni